Soy Javier Velilla y soy coautor, junto a Carlos Guallar, de la comunicación presentada a este congreso titulada Utilización de las tecnologías de la información geográfica para el tratamiento del cambio climático en las aulas de educación secundaria. Bien, esta comunicación tiene como dos vertientes, en realidad como dos objetivos. En primer lugar, tratar el tema de las TIC, que aportan las tecnologías de la información geográfica a la educación, a la formación en educación secundaria. Y en segundo lugar, presentar unos materiales que elaboramos sobre el cambio climático para tratar ese tema en educación secundaria utilizando las TIC. Esos materiales han sido testados, han sido experimentados en centros de educación secundaria. Presentaremos los resultados obtenidos para informarles a la población del asunto. Bueno, empezaremos por el tema de las TIC. Si no les importa, utilizaré una presentación. Voy a leer textualmente. En esas recomendaciones dice: en la actualidad han cambiado los requisitos en materia de competencias, ya que cada vez son más los puestos de trabajo que han sido automatizados. Las tecnologías tienen una mayor relevancia en todos los ámbitos del trabajo y de la vida, y las competencias emprendedoras, sociales y cívicas cobran más importancia para poder asegurar la resiliencia y la capacidad para adaptarse al campo. Bien, esto va a la par de todos los trabajos realizados estudiando la penetración de tecnologías y sobre todo de la digitalización en la vida cotidiana y en la vida económica y como tecnología, en las tecnologías que organizan ahora pues, trabajo y la vida, como dice aquí el texto. La LONLOE, en el año 2022, dice lo siguiente, siguiendo un poco la recomendación del Consejo de la Unión Europea. ¿Qué es el pensamiento geográfico? Dice, un conjunto de habilidades, fíjense ustedes que dice habilidades, que es un sinónimo de competencias, para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. Esta importancia de las competencias y esta importancia de las tecnologías de la información geográfica para formar en esas competencias es un tema capital, esta forma, ¿no?, en educación secundaria. Vamos a ver qué son las TIC o qué virtudes tienen las TIC. Para eso vamos a utilizar un conocido mapa, este mismo, el del reparto de la población española, sí, en 2018, creo que es. Bueno, este mapa es un clásico, es el de los libros, es el de los murales colgados en las paredes de las aulas y es también el que han puesto muchísimas veces en las EBAU. Este mapa suele ir acompañado de 2 o 3 preguntas. La primera, le piden al alumno que explique el reparto de la población en España. Y la segunda, capital, muy importante, piden al alumno que explique las causas de ese reparto. Bien, el alumno generalmente suele hacer muy bien este trabajo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque le están preguntando cosas que en principio sabe. ¿Qué ha hecho falta para responder la primera pregunta? Pues sinceramente solo hace falta ver bien los colores, ir a la leyenda y leerla, ¿sí? Y una vez vista la leyenda, asignar el nombre de las provincias a cada uno de los ítems de esta leyenda. Es decir, la población se agrupa de tal a tal en tales provincias. ¿Qué utiliza el alumno? Pues utiliza una cosa que ha memorizado prácticamente desde los 5 o 6 años. Las provincias de España, ¿sí? Yo creo que en casi todos los contenidos que se han estudiado sobre
ciencias sociales, en la educación primaria, en principio de educación secundaria, se ha estudiado el mapa de las provincias de España. Es pura memoria. Ahora, ¿qué hace cuando le preguntan? Responde, o sea, a explicar las causas de esa distribución. Pues lo mismo, recurre a lo que ha memorizado. Lo que ha memorizado porque está en el libro explicado o porque el profesor lo ha explicado y los alumnos han tomado apuntes, por lo que sea. Es decir, el alumno no analiza el mapa. El mapa es una excusa para utilizar contenidos que ha memorizado. Este mapa no incita, no empuja hacia la comprensión geográfica del territorio. Ahora bien, este otro mapa es distinto. Los alumnos y una parte del profesorado se enfadan bastante cuando en un examen de BAU o en un examen de secundaria aparece este mapa. ¿Por qué? Pues porque aquí no están las provincias. Aquí lo que representa es la distribución de la densidad de población por municipios. No, habitantes por municipios, perdón. Y claro, aquí sí hay municipios que conocen los alumnos, Madrid, Barcelona, porque saben, intuyen, han oído muchas veces que hay mucha población. Pero poco más. ¿Sí? A lo mejor algún alumno dice, bueno, pues en el interior norte hay menos población que... No, pero no puede explicar dónde. Entonces, aquí intervienen las TIC. Es unas TIC un conjunto de tecnologías que permiten hacer mapas con más informaciones. Es decir, este mapa va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas, 8 informaciones diferentes que, digamos, hacen un todo para poder entender y explicar el mapa. Lo haremos más brevemente. Primera información, primera capa, estamos hablando de la red terrestre, bueno, la red de transporte terrestre de alta capacidad, autopistas y autovías. Claro, entonces, el alumno, al poner esta capa encima de la otra, lo que observa es que en los nodos de conexión de diferentes autovías y autopistas se produce algo, un choque, un engrosamiento que coincide casualmente con los lugares más poblados. La explicación del tema ya es más evidente. El alumno o se lo han explicado o la puede intuir o deducir. Hay más población en estos puntos porque las carreteras y sobre todo los centros de conexión de las carreteras transportan mercancías, población, dinero, ventas, compras, personas, etcétera, etcétera, que son gestoras de riqueza. Y que esto hace que la población quiera vivir allí, porque los salarios son más altos, porque hay más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué responde un alumno ahora cuando ve esto? ¿Cómo se distribuye la población española? Pues simplemente dice, o puede decir, allí donde hay nexos de conexión de transporte que permiten que haya una concentración mayor de negocios, de beneficios, de trabajo, de universidades, de hospitales, es decir, allí donde se vive mejor. Sucede lo mismo, por ejemplo, utilizamos otro factor geográfico, sí, el envejecimiento. Vemos el mapa de envejecimiento y vemos que los colores azulados corresponden a zonas menos envejecidas y los colores rojizos a zonas más envejecidas. De tal forma que si utilizamos la transparencia vemos que efectivamente las zonas menos envejecidas son las zonas que tienen más población. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Pues el alumno tiene que deducirlo
o se han explicado, que las zonas donde hay población más envejecida son zonas donde la natalidad es más baja. Por tanto, el crecimiento de población es más bajo o es nulo y por tanto hay menos población. Y las zonas que tienen la mortalidad más baja son zonas con la natalidad más alta, con más población en edad de tener hijos y por tanto con un potencial de crecimiento demográfico mayor. Y por tanto son zonas en las que hay más habitantes. Así sucesivamente podríamos ir por diferentes factores. Pero claro, este mapa ya no es como el otro, que solo le pedía auxilio a la memoria. Este mapa le pide auxilio a las capacidades de interpretación que el alumno ha adquirido y le permite vías para llegar a respuestas lógicas y correctas. Bien, listo, esto pasamos a la segunda fase. Materiales elaborados por nosotros, por Carlos y por mí, sobre el cambio climático para las clases, las aulas de secundaria. Están elaborados con SIG y con SIG, el software de RIARGIS, gratuito, quiero decirlo aquí. Cualquier colegio español que solicite a la empresa ARGIS, ESRI España, le conceden, que el director tiene que firmar un papelito como que se van a utilizar y que se van a utilizar con fines no lucrativos, le van a conceder software y almacenamiento de mapas o de lo que quieran hacer los profesores para 500 alumnos. A nosotros trabajamos con ellos porque son muy buenos, es software buenísimo, y porque es gratis. ¿Sí? Bueno, a lo que vamos. Cambio climático. Aquí están los apartados que tiene. Está hecha por nosotros, pero siguiendo la que tiene Binkley. Entonces, aquí aparecen las competencias: creatividad e innovación, pensamiento crítico, comunicación, manejo de la información, destrezas TIC, vida y estudios, responsabilidad personal y social. Y después la concreción en destrezas. Bien, lo que hicimos es pasar esta rúbrica de evaluación antes de utilizar los materiales que habíamos elaborado y son los resultados obtenidos por esta columna. ¿Sí? La media sale en torno a un 2,7, quiero recordar, y después de la utilización. ¿Sí? Estos numeritos corresponden a la media obtenida por los 184 alumnos que participaban en la experimentación. ¿Sí? Y iban de 0 a 10. De tal manera que al final tenemos que la adquisición media de competencias se situaba antes de la utilización en un 2,79 y tras la utilización pasó a un 4,36. 10 de los objetivos en los que su cumplimiento se situaba por debajo de 4. Ahora se sitúan en 5 o un poquito más. Y aquellos campos que presentaban una cifra de adquisición de competencias de 3 o menos, ahora la tienen en 4, aproximándose a 5. Con estos resultados, las conclusiones que nosotros hemos sacado es que nuestros materiales no son maravillosos. Es decir, que hemos mejorado, pero estamos avanzando. ¿Sí? Pero que merece la pena hacerlo, porque estamos pasando de un sistema que los alumnos eran muy incompetentes a un sistema que empiezan a ser competentes. Bien, y con esto